Este, Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer foro de los derechos de la infancia, pues primeramente auspiciado por el Club Rotaract Villahermosa UJAT, en coordinación con la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias por a todos los que nos están acompañando, a los miembros del foro, por la apertura a la participación. Y pues a pesar de que el mencionado Día del Niño aquí en México ya pasó, pues no por ello es menos importante la importancia de realizar este foro. Como primer punto, antes de pasar a ello, por supuesto, les vamos a ceder los micrófonos a la presidenta del Club Rotaract Villahermosa UJAT, a Abril Victoria Cebado. Muchas gracias, Pame. Pues en primer lugar le quiero dar la bienvenida a todos, a agradecerles por su asertiva participación en el foro que vamos a llevar a cabo. Y yo quisiera platicarles un poco sobre nuestro club, qué hace un Club Rotaract, cuáles serían algunos requisitos para poder formar parte. Los clubes Rotaract son clubes de servicio de jóvenes que tienen esta actitud de querer ayudar a la sociedad en diferentes ámbitos. Bien sabemos, los integrantes y algunas personas que son un poco conocedoras de cómo funciona Rotary Internacional, Rotary maneja 6, 7 avenidas, diferentes rubros: medio ambiente, salud, educación, entre otras. Entonces, los jóvenes Rotaract ayudamos en diferentes proyectos para poder tener colaboraciones y poder pues tener presente nuestra actitud de servicio en pro de la comunidad. Nosotros somos un club, el primer club del estado de Tabasco que está incrustado en una universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, perdón. Principalmente nacimos en la división de sociales, pero tenemos miras de lograr alcanzar cada una de las divisiones que conforman esta máxima casa de estudios. Algunos requisitos son pues estar matriculado dentro de la universidad, en la matrícula de la universidad, tener esta actitud de servicio, de querer ayudar, entre otros, que si gustan enviarnos mensaje a la página o a los correos que manejamos, les podremos orientar y dar mayor información en cuanto a cómo podrán ser parte de nuestro club. Sin más que agregar, Pame, gracias por el espacio y le deseo muchísimo éxito a todos los. Claro, muchísimas gracias, presidenta, la licenciada Abril, pues por esta apertura, y pues de nueva cuenta, muchas gracias por esta participación de todas. Antes de proseguir al foro, les voy a dar las últimas indicaciones. Por favor, si hay invitados, permanezcan con sus micrófonos apagados, igual sus cámaras, y ahorita que van a pasar a iniciar sus ponencias, igual les voy a pedir a los demás compañeros que únicamente quien esté hablando en su ponencia tenga su micrófono y cámara apagados, por favor, por el debido respeto de este foro. Así que los dejo en manos pues de nuestras moderadoras Samantha y Gabriela. Buenas tardes y atentos, por favor. El Club Rotaract Villahermosa UJAT, en cooperación con la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les da la más cordial bienvenida a este primer foro sobre los derechos de la infancia. La etapa de la infancia en el ser humano es una de las más importantes para un correcto desarrollo cognitivo, emocional y social. Los infantes requieren de cuidados especiales, una adecuada alimentación y un ambiente sano que fomente su curiosidad por el mundo que les rodea. Es por ello que las grandes organizaciones han buscado siempre fomentar su protección ante los nuevos desafíos de esta sociedad moderna. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. La Convención
fue aprobada como Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. México también ha integrado una ley general en donde uno de sus principales objetivos es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, y en conmemoración del pasado 30 de abril, Día del Niño, el Club Rotaract Villahermosa UJAT realizó la invitación a los estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Historia y Sociología para participar en este evento, y que a continuación en sus papeles de ponentes expondrán algunos de esos tantos derechos de los infantes que seleccionaron de manera individual para una mayor investigación. Este panel se desarrollará de la siguiente manera. Su servidora fungirá como moderadora para darles el uso de las voces a los ponentes, quienes realizarán sus exposiciones por turnos de 10 minutos. Al concluirse todas las ponencias, se proseguirá con un espacio de preguntas y respuestas. Las ponentes participantes en este panel son Azucena Juárez Hernández, Karen Lisbeth Pérez Andrade, Lady Janet Magaña de la O, María Selene Pérez Pérez y Ana Berenice Rodríguez. Como primera participación tenemos a la estudiante de la licenciatura en Derecho, Azucena Juárez Hernández, con el tema Derecho a la Identidad. Buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, tuve problemitas con el micrófono, pero bueno, vamos a exponer acerca de lo que es la importancia del derecho a la identidad. Bueno, tenemos que este es un derecho humano que está reconocido en otros instrumentos internacionales. También tenemos que el concepto de identidad fue plasmado como un derecho humano y bueno, esto se debió a una reforma que sufrió el artículo 4 en el donde se agregó el concepto de identidad y fue recientemente en el año 2014. También tenemos que el derecho a la identidad se constituye como un derecho primigenio, es decir, que tenemos derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y todo esto en su conjunto pues nos permite ser parte o acceder a los demás derechos como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en una vida económica y política de un país. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la importancia de acuerdo al derecho de la identidad? Bueno, para ello tenemos que conforme a la Ley General de Derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, nos señala que estos tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, a saber quiénes son sus padres, a preservar sus vínculos familiares y preservar su cultura e identidad. Siguiente. También tenemos que dentro de esto, el hecho de no estar identificado o inscrito también vulnera de alguna manera lo que es el derecho a la identidad.
Parte de estos delitos de gravedad tenemos como el tráfico de niños, la explotación sexual y por supuesto la apropiación ilegal de menores. Todo esto sabemos bien que es contrario al interés superior del niño. Siguiente. Dentro del marco jurídico tenemos que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014 lo que es un concepto que fue el parteaguas a la participación de México para reconocer este derecho a la identidad. Parte de este compromiso que adquiere el Estado mexicano, pues es que debe reconocer y buscar los mecanismos legales para hacerlo cumplir. Siguiente. Bueno, el artículo 4, en su 8º párrafo, nos señala, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente nos expedirá de manera gratuita la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Bueno, en esto consiste parte de la adición que se hizo donde se reconoce el derecho a la identidad. Siguiente. También tenemos que en el artículo 19, en cuanto a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, nos hacen énfasis en 3 elementos que son parte del derecho a la identidad. El primero es que este debe de contar con un nombre y los apellidos que le corresponden, así como ser inscrito en el registro público, en el registro civil. Esto se tiene que hacer de manera gratuita y la primera copia certificada del acta de nacimiento de igualmente debe ser gratuita. Siguiente. Tenemos también que el derecho a la identidad contempla lo que es contar con la nacionalidad. Esto conforme lo dispone los tratados internacionales y la Constitución de México. También tenemos que conocer, la anterior, por favor. También tenemos que es parte del derecho a la identidad el conocer la afiliación y el origen. Esto siempre y cuando sea conforme al interés superior de la niñez. Siguiente. Tenemos también que se debe preservar su identidad. Esto incluye el nombre, la nacionalidad, la pertenencia cultural y, por supuesto, los vínculos familiares. También tenemos que en el caso del Código Civil Federal es el artículo 135 que trata sobre el derecho a la identidad, así como el resto de los códigos civiles en los estados de México. Siguiente. Por última parte, tenemos también por qué el derecho a la identidad es ya considerado como un derecho humano. Aquí tenemos que cumple características que distinguen a todos los derechos humanos. Esto se refiere a que son universales, a que no tienen caducidad, a que es único e irrenunciable, es intransferible e es indivisible. Siguiente. Bueno, en el caso de la Administración Federal de México, que encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que sus políticas van centradas en la reivindicación de la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos. Y esto automáticamente convierte en una llave de acceso para el resto de los derechos. En este caso mencionábamos el derecho a la salud, a la educación, a la protección y, por supuesto, la inclusión de una vida económica y política dentro del país. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos concluir dentro del derecho a la identidad?
bueno, pues tenemos que en México actualmente, pues, la mayoría de los individuos no han sido registrados. Es decir, que al realizarse esta inexistencia de documentos oficiales, pues acarrea consecuencias jurídicas y sociales. También se habla de la ineficacia del cumplimiento de todos los derechos consagrados en los tratados internacionales, en la Constitución, en los códigos y las leyes vigentes. Siguiente. Desafortunadamente también continúan los retos, porque también datos oficiales del RENAPO, el Registro Nacional de la Población, con fecha de febrero del año pasado, nos menciona que al menos 1.5 millón de personas de todas las edades actualmente no cuentan con un registro de nacimiento. De esa población tenemos que el 22.7 es una población indígena. También tenemos que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, pues actualmente carecen de lo que es la identidad jurídica. Siguiente. Y finalmente, se debe fortalecer el compromiso para hacer cumplir lo que es el derecho a la identidad, que como lo hemos mencionado, está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, y por supuesto, se debe de garantizar y defender estos derechos. Tenemos que tener claro también que esto es un compromiso común entre el gobierno, las 3 esferas de gobierno, las sociedades civiles y por supuesto la población. De mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, compañera. En segundo lugar tenemos a la egresada de la licenciatura en Derecho, Karen Lisbeth Pérez Andrade, con el tema Derecho a una vida libre de violencia y una integridad personal. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Karen Lisbeth Pérez Andrade y estoy a cargo de la ponencia número 2, que lleva por nombre Derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal. Siguiente, por favor. La definición de esto, más bien la definición basándonos a los derechos humanos. Son los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos desde el momento en que somos concebidos, independientemente de las pertenencias a un estado, religión, sexo o etnia. Bien. Los derechos humanos son universales, ya que si no fuera así, serían solamente privilegios de algunos y no de todos. Esto depende de su indivisibilidad, que, bueno, esto quiere decir que no todos tienen la misma importancia y no es posible elegir solamente uno entre todos, porque dejaríamos sin importancia a los demás y esto no es posible. Son igualmente aplicados y universalmente aceptados, además de que son interdependientes entre ellos, lo cual se refiere a que estos son o están mutuamente relacionados. Sobre todo que los derechos humanos son inalienables, no se pueden negociar, transferir ni quitar. Estos principios junto al concepto de respeto por la dignidad humana han permitido posteriormente a todos, permítanme, que todos los documentos sobre derechos humanos, y esto también incluye a las leyes que los protegen, pues que reafirmen también que existe un debido respeto sobre estos derechos. Y a nivel general se busca reconocer las situaciones cotidianas de vulneraciones en la que los niños, niñas y adolescentes se identifican o se ven involucrados, la violación a sus derechos humanos. Y bueno, de esto se debe intentar generar una propuesta básica. Por ejemplo, siento que este foro es esa propuesta. Es el primer foro sobre los derechos humanos de los niños. Y entonces creo que es para concientizar a los demás de que debemos de respetar esos derechos.
Y bueno, el reconocimiento de estos derechos es porque son más vulnerados y desde lo específico se pretende sensibilizar, como ya lo mencioné, a la comunidad en general acerca de la importancia sobre el respeto a los seres humanos y en este caso pues a los niños, ¿no? Y resulta de especial interés analizar cómo la degradación del conflicto ha descontextualizado y dejado de lado la verdadera dimensión de las violaciones de los derechos humanos de los niños. Porque, bueno, en parte por la manipulación y el consecuente manejo discursivo que se viene dando, ¿no? Que, bueno, se ha manejado este tema y la desinformación eclipsa todo esto. Porque, bueno, los derechos humanos infantiles, bueno, todos los derechos humanos respectivamente, por la desinformación no se manifiesta la importancia de los mismos. La que sigue, por favor. En este campo, ¿quiénes son más susceptibles? Bueno, los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Bueno, los niños no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su vida. No me refiero a que no puedan tomar decisiones, simple y sencillamente que son más susceptibles y pueden ser más coaccionados ante cualquier figura de autoridad para ellos. Se escucha muchísimo que dicen, si el niño no me da un beso, no me quiere. Si el niño esto, no me quiere. Ok, esos niños son coaccionados mayormente y bueno, por eso viene la violación a sus derechos, ¿no? Y bueno, también cualquier persona puede estar en riesgo y ser susceptible de que sus derechos a la vida y a la integridad personal sean vulnerados. Sin embargo, son especialmente susceptibles quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. La que sigue, por favor. Bien, en el marco jurídico tenemos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Esencialmente en la Convención de los Derechos sobre los Niños y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue publicada el 4 de diciembre del 2014 y en esta se reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13 los menciona. ¿Y qué quiere decir con titulares de derecho? Bueno, que como lo dije en un principio, son derechos que tenemos desde el momento de ser concebidos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No? Bueno. Sin embargo, con los años nos hemos dado cuenta que los derechos humanos son violentados día con día. Por lo tanto, la presencia de inequidad se expresa y genera con mayor fuerza en la sistematicidad de la violencia de que viven los niños en todo el mundo. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, de todo tipo de violencia que existe en este mundo, en el espacio público y privado, y que se resguarde su identidad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. El interés superior del menor tiene que prevalecer en cada acción que a él se refiere, en su bienestar personal, en su desarrollo social, en el ámbito en que se desenvuelve y proyecta. Es de vital interés darle la importancia que esto merece. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuál es el factor que prevalece en el derecho del menor? Bueno, el ambiente en el que se desarrolla, su integridad física y emocional, la educación que se le otorga, pues la vivienda digna con servicios básicos, agua, luz, baño, una casa de vivienda digna donde se pueda desarrollar un menor y el bienestar general en los aspectos de su desarrollo. El que sigue, por favor. Ok, ¿qué pasa con los niños en situación de calle? Creo que este es un tema importante porque no se le ha dado muchísima difusión o la difusión que merece. Bien, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido por sus siglas como el DIF, protege los derechos de la infancia a través de los programas de atención que operan en sus casas hogar para niños, niñas y adolescentes. El programa que les menciono es
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mediante el cual se busca proteger a los menores de situación en calle y salvaguardar su integridad física y emocional. La que sigue, por favor. Bien, los factores que influyen en los niveles de riesgo que se viven con los niños en situación de calle. El primer factor es el factor sociofamiliar, que puede conllevar, muchas veces a la desintegración, desorganización familiar, preabandono, fuga del hogar, familia migrante no instalada, maltrato familiar, necesidad de colaborar con la familia mediante el trabajo callejero, que eso pues se da muchísimo. El siguiente factor es el sociocultural, que puede ser la pérdida de un grupo de referencia, o sea, crisis en sus valores sociales. Y pues la asociación de conductas irregulares, que esto lleva muchas veces a la conducta pues ilícita, ¿no? El siguiente factor es el factor psicológico, que tiene mucho que ver con el maltrato familiar, maltrato social, resentimiento también, y la creencia de protección. Y acompañamiento pues también de lo que ya mencioné anteriormente, que viene con el grupo de conducta irregular. El siguiente factor es el educativo, ¿no? Que se ve muchísimo el analfabetismo en niños y la deserción de escuelas. El siguiente es la relación de los niños en calle, que viene la explotación de trabajo de los niños, que se ve muchísimo que los niños están en los semáforos o fuera de tiendas pidiendo dinero, haciendo malabares o trabajando de cualquier tipo. Y pues eso no debería ser. Sinceramente siento que eso no debería ser. Y el factor de protección, que viene carencia de vivienda, falta de alojamiento seguro, hacinamiento en la vivienda. Y el factor de salud y nutrición, pues hambre, desnutrición y minusvalidez. La que sigue, por favor, que no me queda mucho tiempo. A fin de dar un énfasis más profundo al tema, realmente lo que se busca es aminorar los siguientes problemas. La reducción de mortinatalidad y mortalidad infantil, el mejoramiento de todos los aspectos de una vida digna, la prevención y tratamiento de las enfermedades epidérmicas, endémicas y profesionales de otra índole, la creación de condiciones que aseguren a todos su asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, como último punto, por el tiempo, la consecuencia de la vulneración a los derechos del niño, que crecen jóvenes dañados, inseguros y problemáticos. Pues ya que los niños son el futuro social y económico, es necesario hacer una revisión del trato que reciben en cada hogar, centro educativo y la interacción que con ellos se tenga. Al mismo tiempo que se añade una psicología infantil, que bueno, es el afecto que lo que tú le representas, dependiendo de la forma en que los trates, es irremediable con lo que ellos pueden crecer. La que sigue, por favor. Bueno, como ya, último punto, la CNDH tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, del cual forman parte los tratados internacionales que constituyen el marco de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, esta ha sido mi participación durante el foro. Espero que haya sido, pues, muy buena. Gracias. Muchas gracias, compañera Karen. A continuación, la compañera Lady Janet Magaña de la O, egresada de la licenciatura de Derecho, nos expondrá el tema Derecho a la Intimidad. Hola. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok. Hola, compañeras, personas que nos acompañan en el foro. Mi nombre es Lady Janet Magaña de la O y la ponencia que les voy a platicar es sobre el tema del derecho a la intimidad en los niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, antes que nada, ¿qué es el derecho a la intimidad? Es uno de los derechos fundamentales de toda persona
que al construir, al construir una protección directa al espacio familiar y personal, dentro de la privacidad de las personas se encuentran las experiencias pasadas, situaciones reales, características físicas y no ostensibles que la persona desea sean o no sean conocidas. Cuando pasa esto, ya causaría un fastidio o una incomodidad a la persona. La siguiente, por favor. El derecho a la intimidad a los menores. ¿En qué consiste esto? En que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente se le priva el derecho a la intimidad, que es mediante su protección contra toda inercia legal, arbitraria, perdón, su vida privada, de su familia, de domicilio, de su correspondencia. La siguiente, por favor. La Ley General de los Derechos de los Menores, de los Niños y Niñas y Adolescentes, los artículos que nos hablan sobre esta importancia son el artículo 76. Nos dice que los niños y niñas adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de todos sus datos. Y el artículo 77 nos dice que se considera una violación íntima de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre de datos, las referencias que permitan la identificación a su persona, como también en los medios de comunicación. En ello tenemos que tener un gran cuidado para dar a conocer todo sobre los menores. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en cualquier manejo de la imagen, nombre, datos personales que permiten la identificación, incluidas las redes sociales, sin que nadie autorice, es considerado la violación a su derecho de la identidad. Como un ejemplo, los niños que suben a sus redes sociales y ponen todos sus datos, lo dan a conocer a personas externas. Ahí se le está violando su derecho de intimidad, porque ya se está dando a conocer todos sus datos. La siguiente, por favor. La siguiente. Los medios de comunicación se deberán asegurar que las imágenes y la voz, los datos que que pongan en peligro a los menores de forma individual, colectiva, y la vida y la integridad vulnerable del ejercicio de derechos a los niños y niñas y adolescentes. Lo siguiente. En la actualidad, como sabemos, como todos tenemos conocimiento, que hay muchos programas que ponen a la imagen del menor, como reality show, hasta también lugares de gobiernos que hacen una propaganda y ponen a un menor. ¿Qué pasa con esto? Ese tipo de situación tienen que realizar un acuerdo con el padre que está a cargo, que tiene la patria potestad del menor, para poder así llevar una entrevista o que sus datos sean hechos a las personas lo puedan ver, que tengan el conocimiento de quién es ese menor. Pero en este caso tiene que haber un permiso, una autorización del padre o el que tenga la patria potestad del menor. La siguiente.
Dice que, sin embargo, que a pesar que existen interés público, es la divulgación de imágenes, dicho menor, y para poder utilizarlo hay que dar a conocer información y deberá ser estricto. No cualquier información tiene que ser dada a conocer a las personas. Tiene que haber en un contrato o un escrito, tiene que haber exactamente los puntos, lo que las personas pueden saber del menor y que no. La siguiente. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas de niños, niñas y adolescentes deberá recabar el consentimiento, como le comentaba, por escrito o por cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad y tutela, a como la opinión de la niña, niño. Si el menor no está de acuerdo que sus datos o que él sea, que sea dado a conocer en entrevistas, en medios de comunicación, no se podrá realizar, ya que el menor no está autorizando, aunque el papá o el que tenga la patria potestad autorice, pero si el menor no está de acuerdo, no se podrá. El siguiente. El siguiente. Yali, ¿eso era todo? Ya, ok. Bueno, esa es mi participación sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación, sigue la compañera María Selene Pérez Pérez, estudiante de licenciatura en Derecho, que realizará su intervención con el tema de Derecho a la Educación. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Bueno, vengo esta tarde, a hablarles un poco acerca del tema del derecho a la educación. La siguiente, por favor. Bueno, como un antecedente de este tema, quiero resaltar o quiero dar a conocer que desde que el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tengamos en cuenta, esta asamblea es un órgano internacional, principalmente conformada por miembros que plantean cuestiones referentes a la paz o a la seguridad nacional, en este caso internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños. En este caso, creo ya se han mencionado anteriormente sobre esta convención, pero les señalo unos puntos importantes que son, la convención es un tratado internacional. Se nombra convención, pero como tal es un tratado internacional que enfatiza en sí que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Como sabemos, toda persona, todo ser humano, desde antes de nacer ya está cubierto o tiene reconocido derechos fundamentales, en este caso señalados como derechos humanos. Esta convención también subraya que como aquellos niños por su especial condición de que no están desarrollados intelectual, física y emocionalmente, requieren una protección especial. Es por ello que la convención surge, nace y reconoce estos derechos para proteger al niño en esas cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, lo que le comentaba un poco, la educación como derecho humano. Este tema de educación, este apartado es reconocido como un derecho humano en los tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en demás leyes aplicables. Obviamente y principalmente en la Convención de los Derechos del Niño, que fue firmada el 20 de noviembre de 1989, pero entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. También hay una ley general aquí en nuestro país, a raíz de la convención, nuestro país aprueba la Ley General de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014.
En ello se reconoce obviamente a estas personas, a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos y señala una serie de derechos fundamentales, derechos humanos, en los que se incluyen los derechos que anteriormente ya mis compañeras habían mencionado. Pero me corresponde a mí hablar sobre este derecho que esa ley señala, el derecho a la educación. Este derecho también conforma la lista de todos esos puntos que las leyes y los tratados quieren proteger. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el derecho a la educación o como tal la educación? El derecho a la educación es un derecho fundamental. Fundamental es igual a un derecho humano que ya le había mencionado, es reconocido por todos los tratados y leyes que hay en esta materia. De todos los seres humanos, esencialmente o principalmente en esta parte, va a versar en los niños, que obviamente le permite al niño, a la niña y al adolescente adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. En un sentido técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en sociedad. Obviamente que el niño tenga un desarrollo social, emocional, intelectual con las demás personas, ya sean con los propios niños o con las demás personas, los adultos en este caso. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Obviamente sabemos que un niño carente de educación no va a tener las mismas oportunidades que un niño o que una persona que sí tenga una formación educativa. Aunque debemos tener en cuenta que la educación, este derecho, sigue siendo también, no todos tienen las mismas oportunidades, sigue siendo inaccesible para todos, bueno, no para todos, sino en algunos sectores, este derecho fundamental para el niño. La siguiente, por favor. Las leyes que rigen o el marco internacional que velan por este derecho fundamental, este derecho humano, principalmente lo encontramos en los organismos internacionales, en este caso el Tratado o la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente en su artículo 28, donde nos habla qué es la educación, como ya les mencionaba anteriormente, pero esta convención no define que todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. Tiene estos principios fundamentales de gratitud y obligatoriedad. En el artículo 29 nos habla sobre los objetivos, qué es lo que plantea o qué es lo que quiere conseguir al proteger este derecho, que nos dice que el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y la capacidad del niño. Obviamente, permitirle el desarrollo de su persona, de su intelecto, de todas sus emociones, a fin de prepararlo para una vida adulta activa. La siguiente, por favor. También nos habla de la Constitución. Bueno, en la Constitución lo encontramos en nuestro artículo 3. Señalemos ahí que los principales puntos de ese artículo es que deberá ser una educación impartida y garantizada principalmente la educación básica, que nos señala que es la preescolar, la primaria y la secundaria. Obviamente esto el Estado lo garantiza y lo obliga a cumplir para con el niño. En el artículo 31 también pone a otra persona o a otras figuras que hace responsable del cumplimiento de este derecho, y es como bien habíamos escuchado anteriormente, a los padres o tutores o quien tengan la patria potestad del niño, están obligados también a hacer cumplir este derecho. La siguiente, por favor. También, bueno, principalmente aquí está la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta ley, en su capítulo 10, encontramos establecido o consagrado este derecho en su artículo 57, donde nos dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación de calidad. Esto es principalmente un fundamento esencial de cómo debe ser la educación, que debe ser de calidad, basada en un enfoque de derechos humanos.
de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, lo que nos comentaba una compañera. El Estado está versando y proveyendo sobre este principal fundamento, que es la dignidad de la persona humana, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. También que debe ser desarrollada en un ambiente de igualdad, nos dice, igualdad sustantiva. Y nos recalca también que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia tendrán derecho de intervenir en la educación, de intervenir, y obviamente tienen la obligación también de hacer partícipes a los niños en este derecho, que es fundamental, es un derecho humano reconocido. La siguiente, por favor. Los principios fundamentales de la educación. Encontramos 4 principios, aunque existen más, pero los más importantes que me gustaría recalcar. La no discriminación. Obviamente conocemos y sabemos que existimos diferentes tipos de personas con capacidades, oportunidades y todo eso, pero en los niños más. ¿Por qué? Porque obviamente va desde su oportunidad socioeconómica, las oportunidades que tienen a partir del medio en que se desarrollan. Obviamente la educación es esta debe ser impartida sin discriminación alguna. Nos dice que la educación significa que en este principio de la no discriminación significa que todos los niños y los seres humanos deben tener acceso a la educación tanto de derecho como de hecho, no solamente que sea reconocido, sino que al momento de hacer valer este derecho sea exigido tal cual lo encontramos en las leyes, en los tratados. La igualdad de oportunidad de trato, obviamente que no ser de mayor, de una clase social alta o una clase social media o baja. Todos tenemos el derecho, en este caso los niños, todos tienen derecho a recibir por igual la educación, el mismo trato, el mismo oportunidades, ya sea con capacidades diferentes o no, el niño debe recibir una educación de calidad. El acceso universal, obviamente esto lo encontramos desde que sabemos que un organismo internacional versa por hacer cumplir este derecho, que debe ser universal, sin distinción de raza, color, religión, nada de eso. El principio de solidaridad, obviamente este principio está basado en el valor de consolidar y ayudar a que la educación llegue, se imparta fundamentalmente como lo establece nuestra ley. La siguiente, por favor. Los fines de la educación. Obviamente hay muchas finalidades del derecho a la educación, principalmente resalto que es fomentar en niñas y adolescentes los valores de respeto y la identidad propia, obviamente el desarrollo intelectual, emocional y social. Desarrollar la aptitud, la personalidad, aptitudes y potencialidades, inculcar a los niños, niñas y adolescentes sentimientos de identidad, pertenencia a su escuela, comunidad, nación, así como su participación. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo. Sabemos que la educación no solo es desarrollar su capacidad intelectual, sino también las emociones, el conocimiento, el desarrollo, para las oportunidades que en la vida se vayan presentando, para los retos que en la vida se vaya presentando principalmente. Y también un fin de la educación es difundir los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Obviamente, un niño teniendo conocimiento de cuáles son sus derechos, sabrá cómo hacerlos valer a la par, obviamente, o de la mano con quienes los tengan no en su poder, sino quienes lo tengan en su cuidado, sus padres. Obviamente la educación nos abre muchas puertas, no solo a los niños, sino a nosotros también, a todas las personas nos abre muchas puertas, no económicamente, sino socialmente. El desarrollo social es muy importante para toda persona. La siguiente, por favor. Bueno, con esto me gustaría terminar mi intervención.
Es una frase que encuentro en la Convención General, en la Convención sobre los Derechos del Niño y de las Niñas, que dice que no hay causa que merezca más alta prioridad para que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependa la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho la civilización humana. Todo eso va en relación a el cuidado, la protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, compañera. Y por último escucharemos a la estudiante de la licenciatura en Derecho, Ana Berenice Rodríguez Damián, con el tema Derecho a la Salud y a la Seguridad Social. Adelante. ¿Pueden verme? No, Ana, no aparece tu cámara encendida. Okay. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Berenice y yo les voy a platicar sobre el derecho a la salud y a la seguridad social. La que sigue, por favor. Okay. Voy a comenzar con los conceptos de salud y seguridad social. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos referimos a salud que es un estado de bienestar físico, mental y social completo, no meramente la ausencia del mal o de la enfermedad. Es decir, que un niño puede estar bien físicamente, pero mentalmente quizás no se encuentre bien, quizás se encuentre angustiado o no tenga todos estos estados completos. Y para tener la salud se debe tener estos tres estados, tanto físico como mental y social. Cuando hablamos de seguridad social, de acuerdo a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, esta la define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también en la protección de la forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas. En este caso, cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, nos referimos a esa asistencia médica o a esa atención médica de calidad que queremos que se les brinde a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Pero cuando nos referimos a estos, se hace una distinción en cuanto a edad. Y nos referimos que hablamos de niñas y niños cuando hablamos de aquellos menores de 12 años. Cuando hablamos de adolescentes son las personas de entre 12 y 18 años de edad. Cuando nos referimos a tratados internacionales, aquí varía un poco, pues solo se tiene que deberá ser menor de 18 años de edad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo una jurisprudencia. Esa tiene como rubro derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe atenderse en cualquier decisión que les afecte. El artículo 2, segundo párrafo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Aquí estamos hablando sobre el interés superior del menor. Que en todas las medidas, en los procesos, en las decisiones que se deban de hacer, que afecte a los niños, siempre se tomará la que lo beneficie, la que lo ayude y la que no dañe su integridad ni su crecimiento. Estas pueden ser en todas las esferas, en todos los ambientes, como por ejemplo en la educación, en la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, el asilo, la inmigración, el acceso a la nacionalidad, entre otras. La que sigue, por favor. Acompañada de la anterior jurisprudencia traigo una tesis. Esta tiene como rubro derechos de la salud y la vida de los niños como límite a los derechos a la privacidad familiar y libertad religiosa. Quise tomar esta porque
Creo que es muy importante el rol que juegan los padres en la salud y el crecimiento de los niños, pues los padres gozan de un ámbito y de una autonomía muy amplio para tomar las decisiones de sus hijos. Ellos desde el momento que el niño va a nacer, ellos eligen en qué hospital o dónde nacerá este niño. Los padres eligen en qué escuela van a ingresar a su hijo, en dónde van a vivir, los valores que ellos quieren inculcarle a sus hijos y la religión que quieren que los niños tengan, la que los padres quieren enseñarle. Y esa autonomía que los padres tienen con los hijos hace que ellos tomen las decisiones para beneficio de sus hijos y su crecimiento. Y en este caso se vuelve a tomar lo que anterior vimos en la anterior jurisprudencia, donde decía sobre el interés superior del menor. Y es que esta siempre se va a tomar lo que más beneficia al niño. Y en este caso, el derecho de los padres a tomar esas decisiones encuentra su límite cuando esta decisión puede dañar o perjudicar la salud y la vida del niño. Y en estos casos que esa decisión puede dañar la vida del niño, está justificado que se pueda intervenir en esa autonomía. Pues se busca que no tenga alguna integridad, no se dañe la integridad del niño con esa decisión, pues los derechos de los padres encuentran su límite desde que su decisión vulnera o dañe o ponga en riesgo la vida de los niños. La que sigue, por favor. Las autoridades en el ámbito de sus competencias y en relación al derecho de la salud, estas se coordinan de acuerdo al Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, en donde estas autoridades tienen el deber o buscan que se reduzca la morbilidad y la mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad, que es una palabra un poco extraña, es cuando un índice de personas en un lugar y tiempo determinado adquieren o se pueden enfermar. Entonces, lo que se busca es que se reduzca la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, ellos aseguran la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes. Esto se toma que según hacen hincapié o se hace hincapié en atención primaria. Ellos buscan que no haya desnutrición, que no haya sobrepeso, que no haya trastornos de conducta alimenticia. Esto mediante una alimentación equilibrada, del consumo de agua potable y el fomento del ejercicio físico, así como impulsar programas de prevención e información sobre los temas que acabo de mencionar. También establecen las medidas tendentes a que se prevengan los embarazos de niñas y adolescentes. También encontramos que las autoridades en relación a este derecho quieren adoptar medidas tendientes a que se eliminen las prácticas culturales y usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de las niñas y los niños, que promuevan grupos en la sociedad de principios básicos de salud y nutrición, las ventajas que tiene la lactancia materna, el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes. También buscan que se proporcione acceso a los bienes, a los servicios, aquellas técnicas y las rehabilitaciones que requieren estos niños, niñas y adolescentes que tengan alguna discapacidad. Así, también encontramos que tienen medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de problemas de la salud pública causados por las enfermedades. Considero que el derecho a la salud y la seguridad social es un derecho muy importante y va de la mano de otros derechos, porque durante la infancia, durante la adolescencia, los niños van creciendo tanto físico como mentalmente, y es donde si se daña estos derechos, los niños pueden dañar su integridad en su desarrollo. Así que creo que es importante velar por estos derechos y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Ana Berenice. Muchas gracias a todas las ponentes por su participación. Con esto damos por concluido este foro sobre los derechos de la infancia.
Muchas gracias a todas las participantes de este foro. Sus ponencias sobre estos temas tan importantes en los derechos de los infantes. Seguramente nos ha brindado nueva información y también dudas. Es por ello que a continuación abriremos nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, quien tenga una pregunta puede utilizar la reacción de alzar la mano, por favor. Yo tengo una pregunta, solo que no encuentro el emoticón para levantar la mano. Bueno, ya. Bueno, ¿a quién va a hacer la pregunta? Perdón. Adelante. Esta es una pregunta que me gustaría hacerle en concreto para la persona que dio o el ponente que dio el tema sobre el derecho a una libre violencia y a la integridad. Me gustaría su punto de vista al respecto de el por qué es importante que los niños tengan estos derechos. Ok, ¿me miran? ¿Sí me miran? ¿Abril? Ok, el por qué es importante que los niños tengan derechos. Mi punto de vista, bien. Creo que es importante que se respeten los derechos de los niños, como lo mencioné muchísimas veces en la presentación. ¿Por qué? Porque al niño se le da así una integridad. Se le puede reconocer como una persona que pertenece al Estado y que con eso mismo, pues bueno, se hace merecedor de sus derechos humanos que son fundamentales para él mismo. De hecho, la Convención de los Derechos de Niños y Niñas reconoce eso, ¿no? Que es importante que a los niños se les dé vale la redundancia, ¿no? La importancia que se merece, porque creo que no se le está dando por la violación de los derechos que existen hacia ellos. No sé si quedó claro. Sí, muchísimas gracias. De nada. Por ahí vi que alguien más alzó la manito. Yo, ¿No? sí, yo. Sí, adelante. Yo tenía una pregunta para, déjala anoté por aquí, para Selene Pérez. ¿Consideras que en la actualidad la educación es accesible para todos? Hola, sí, mira, respondiendo a tu pregunta, en relación al derecho a la educación, la accesibilidad como tal no se ha logrado en un 100%, no se ha logrado ese objetivo. En relación a que a las oportunidades que los niños, la carencia de oportunidades que los niños tienen, porque el medio, la clase o lo económico que no logra, no puede sustentar las necesidades básicas que requiere este derecho. Obviamente sabemos que la educación es gratuita, pero desafortunadamente siempre existe, no sé, las famosas cooperaciones o cosas así, y eso es lo que hace a los niños a los padres más bien, porque son ellos quienes están principalmente obligados a hacer valer este derecho, porque como tal el niño no tiene esa facultad de ir y decir, ok, voy a tomar clases. Siempre se requiere de una tramitación, de herramientas esenciales. En todo caso, este derecho pues se ve un poco afectado el que el niño pueda tener esa accesibilidad, perdón. Y pues en la actualidad vemos, o sea, lo que le está presentando el problema mundial socialmente es la falta de medios
como son las herramientas de internet, de una computadora. En este caso, el porcentaje de deserción escolar ha aumentado. ¿Por qué? Obviamente porque no tienen los medios para poder obtener, ser parte fundamental de este acceso a la educación que las leyes nos prevé. Obviamente, el derecho a la educación se ha visto muy desgastado, muy violentado debido a la situación que estamos pasando actualmente, la falta de medios para poder acceder a este derecho. Muchas gracias. Gracias, Monse. La que sigue me parece que alzó la mano primero la compañera que se llama Irma, por favor. Hola, para Selene. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia al derecho de la educación? Sí, bien, como lo comentaba anteriormente, ha afectado de una manera, sí, les decía anteriormente, en los medios, en la forma, en las herramientas que el niño necesita para poder acceder a este derecho. Si bien la educación, los principios fundamentales es una educación gratuita, de calidad y todo eso, pero respecto a esta problemática que se presenta, se optan medidas o estrategias para poder impartir las clases que son ya sea a través de videoconferencias. Obviamente esos mecanismos requieren de herramientas que en su mayoría los niños no tienen. En las casas puede que cuenten con un celular, y si hay cierto número de niños que necesita tener clases a un mismo horario, obviamente vemos que la afectación que se da, que no todos puedan tener el derecho a la educación. En esta parte, obviamente, igual afecta de una manera en que la atención que se le brinda a los niños no es igual a la que cuando estaban en un aula de clases. Los maestros pues eran los encargados de brindar esa educación, los conocimientos básicos esenciales, y ahora vemos que quienes se han convertido en maestros, sus propios padres, que de una u otra manera no tienen la preparación o el conocimiento suficiente para cómo manejar a ellos. Pues de esa manera ha afectado la educación. Muchas gracias por su pregunta. La siguiente, la compañera Candy, por favor. Alzó la mano primero Gregoria. Ok. Gregoria, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es para nuestra compañera Ana. Es que me quedó duda en cuanto a un concepto de lo que era morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad nos referimos al índice de personas que enferman en un lugar y en un tiempo determinado. Pues eso es morbilidad. Y me refería más porque las autoridades deben de velar ese derecho de que se evite la morbilidad en niñas y niños. Gracias. Muchas gracias. Quienes ya hicieron la pregunta pueden bajar la manito. Gracias, para no confundirnos. Ahora sí, compañera, por favor. Compañera Candy. Y luego el compañero Juan. Ok, para la ponente que pasó primero, creo que es Azucena, sobre el tema de identidad. ¿Por qué se considera que el derecho a la identidad es la puerta de acceso a los demás derechos? Ok. Bueno, lo que pasa es que en el caso del derecho a la identidad no solamente representa un bienestar para el individuo, sino también hablamos de que tiene un impacto o un beneficio social. ¿Por qué razón? Porque primeramente recuerda que para cualquier tipo de trámite partimos del acta de nacimiento. El derecho a la identidad básicamente se refiere al registro, a que estos obviamente deben de tener datos que sean
fiables, que sean verídicos. Y a partir de eso, pues sabemos que tenemos derecho al resto de todos los derechos que implican. Entonces hablamos ya de un derecho a la nacionalidad, hablamos de un derecho a la educación, un derecho a la salud, un derecho a la protección, la inclusión, en este caso política, social, cultural y económica, que refiere a cualquier país. Básicamente, esa sería la importancia del derecho a la identidad. Gracias. Muchas gracias. Compañero Juan. Buenas tardes. Mi pregunta es para la persona que expuso sobre el derecho a la salud y seguridad social. Creo que fue la cuarta ponente. Sí, adelante. Bueno, el derecho a la salud del cual habló comprende de otros derechos o hasta dónde abarca este derecho. Bueno, el derecho a la salud comprende de otros derechos, de algunos derechos, y en eso podemos encontrar que tenemos que los niños tienen el derecho de la protección de su salud y que se brinde a todos la misma oportunidad de disfrutar el más alto nivel posible de salud. También de que se les brinde a los niños, en este caso, el acceso a los medicamentos que son esenciales a la salud materna, infantil, y lo que también queremos de los derechos que comprende este derecho es el de los servicios a la salud básico, que tengan esos servicios, el derecho a tener a una salud de calidad, bueno, a una atención médica de calidad, y es que se facilite a ellos estos bienes o estos servicios. Creo que eso sería el de los derechos de los que comprende este derecho a la salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si ya no existen más preguntas, ¿ya no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a los asistentes a este foro. Me llegan que los participantes pues, son 20. Quiero agradecerles a todos, tanto por su tiempo, por su atención aquí con las compañeras. Y de igual forma, externarle a las compañeras participantes, ponentes y a las que participaron como moderadoras, pues muchas gracias tanto por su participación como por su interés en este tema tan importante que es el derecho de la infancia, que pues debido a esta pandemia prácticamente muchos de sus derechos han sido bastante limitados, como ustedes ya estuvieron comentando, el derecho a la educación, a la salud, y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos, y bueno, espero pasen una excelente tarde, y bueno, un aplauso, gracias por participar. Listo. Que pasen bonita tarde, muchísimas gracias y bonito sábado a todos.